El Hospital San Gabriel se encontraba a las afueras de la ciudad, rodeado por un denso bosque que parecía devorar el antiguo edificio. Fundado a principios del siglo pasado, durante muchos años fue un símbolo de esperanza y curación. Pero esa reputación se perdió con el tiempo. En los últimos 30 años, su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y misterio, especialmente debido al ala oeste, que fue cerrada abruptamente después de una serie de eventos inexplicables. Había rumores sobre pacientes que desaparecían, gritos que resonaban por los pasillos durante la noche y fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. Una noche, las luces parpadearon, sonó una alarma y, cuando los empleados llegaron, encontraron la sala 315 vacía. La paciente que estaba allí había desaparecido sin dejar rastro. El ala oeste fue sellada, y nunca se dio una explicación oficial. Ese pasillo fue abandonado, y pronto todos olvidaron, o al menos intentaron olvidar, lo que había sucedido allí. Ahora, con la creciente sobrepoblación del hospital, la administración decidió reabrir el ala. Se hicieron nuevas reformas, tratando de ocultar las cicatrices del pasado. Aún así, los empleados antiguos no podían disimular su incomodidad. Los susurros corrían por los pasillos, se oían palabras como «maldito» y «cuarto prohibido», pero nadie hablaba abiertamente sobre lo que realmente sucedió. Los nuevos empleados eran los más afectados por las historias. Recién contratada, Ana observaba todo con escepticismo. Para ella, eran solo leyendas urbanas, exageradas por el tiempo y la imaginación. Ella creía que su misión allí era cuidar a los pacientes, devolverle la funcionalidad práctica al ala oeste. El hospital no era más que un edificio viejo con historias contadas para asustar a la gente. O al menos eso pensaba ella. Ana llegó al Hospital San Gabriel con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Era una enfermera dedicada con un historial impecable en situaciones difíciles, y veía el hospital como una oportunidad para seguir avanzando en su carrera. La ala oeste, que acababa de reabrirse, representaba un nuevo desafío. Aunque la decisión de reabrir esa sección despertó cierta preocupación, Ana estaba decidida a enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. Desde el primer día, Ana se dedicó a su trabajo con profesionalismo. Se ocupaba de las habitaciones, cuidaba a los pacientes y aseguraba que todo estuviera en orden. A medida que pasaban los días, comenzó a notar la actitud extraña de sus colegas cuando el tema de la ala oeste surgía. Miradas furtivas, comentarios a media voz y un palpable sentimiento de incomodidad la rodeaban. Ana decidió no prestar demasiada atención a esos detalles y centrarse en sus tareas. Sin embargo, su curiosidad se avivó cuando una colega, Marta, le hizo un comentario inesperado durante una pausa en el comedor. «Evita el cuarto 315, Ana», dijo Marta, con una expresión pálida y ojos inquietos. «Es mejor así». Ana frunció el ceño, sorprendida por la advertencia. Marta se alejó rápidamente, como si temiera decir más. Intrigada por el enigma del cuarto 315, Ana comenzó a investigar discretamente. Preguntó a algunos compañeros sobre el cuarto prohibido, pero las respuestas eran vagas y evasivas. Las historias y advertencias solo aumentaban su interés. Para Ana, la idea de enfrentar un misterio desconocido resultaba fascinante, y estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las leyendas que rodeaban ese cuarto. A medida que la atmósfera en el hospital se volvía cada vez más tensa, Ana sentía que el cuarto 315 tenía una historia que debía ser desentrañada. Sabía que, al descubrir lo que realmente estaba detrás de las historias, podía enfrentar el miedo y demostrar que no había nada que temer. Con el paso de las semanas, Ana empezó a juntar fragmentos de las historias que giraban en torno al cuarto 315. Cada vez que el tema surgía, los rostros de los empleados cambiaban, como si una sombra cruzara por ellos. Se decía que el cuarto 315 era conocido como el cuarto prohibido, y que, durante el incidente de hace 3 décadas, ocurrieron eventos terribles allí. Sin embargo, los detalles permanecían envueltos en el misterio. En una conversación casual en el comedor, Ana escuchó a un grupo de enfermeras más antiguas hablando entre ellas en voz baja. «¿Has oído eso otra vez?», susurró una de ellas, su voz temblando.
Las voces han vuelto. Ana se acercó discretamente, tratando de parecer desinteresada, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Qué voces?, preguntó, fingiendo no saber nada. Las enfermeras se miraron entre sí, indecisas. Finalmente, una de las más viejas habló. Hace años, la gente decía que se podían oír voces provenientes del cuarto 315, incluso cuando estaba vacío. Susurros, pedidos de ayuda, y otras cosas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque intentó convencerse de que todo era mera superstición, la idea de lo que podría estar ocurriendo en el cuarto prohibido comenzó a inquietarla profundamente. Cada vez que pasaba cerca del cuarto 315, sentía una extraña presión en el aire. Las historias contadas por los colegas y los rumores que escuchaba alimentaban su curiosidad y su inquietud. A medida que los eventos extraños se acumulaban, Ana no podía ignorar la creciente sensación de que había algo más en juego, algo que debía ser explorado. El misterio del cuarto prohibido comenzó a consumir sus pensamientos, y Ana se sintió cada vez más atraída por el enigma que parecía rodear ese espacio. Aunque trataba de seguir adelante con su trabajo, la inquietante presencia del cuarto 315 no dejaba de llamarla, y sabía que su curiosidad eventualmente la llevaría a confrontar el misterio de manera directa. Una noche, mientras realizaba sus tareas rutinarias, Ana se encontró trabajando más tarde de lo habitual debido a un imprevisto. La ala oeste, que había estado relativamente tranquila durante el día, ahora parecía estar envuelta en un silencio inquietante. Los corredores estaban desiertos, y la única luz que iluminaba el lugar era la de las lámparas de emergencia, que lanzaban sombras danzantes en las paredes. Al pasar frente al cuarto 315, Ana notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. La curiosidad la impulsó a acercarse, y una sensación de frío la envolvió al llegar. Se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente antes de empujarla suavemente. Al abrirse, el cuarto se mostró en completo silencio, pero había algo en el aire que parecía pesado, casi como una presencia invisible. Ana entró cautelosamente, su linterna iluminando los muebles polvorientos y las paredes descoloridas. A medida que exploraba, notó que el ambiente estaba inusualmente frío, a pesar de que la calefacción del hospital funcionaba correctamente. El aire parecía cargado de una energía inexplicable, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. De repente, escuchó un leve susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no podía distinguir las palabras. El sonido la hizo detenerse en seco, y sus ojos se agrandaron al mirar a su alrededor, tratando de localizar la fuente del murmullo. El cuarto parecía vacío, pero el sentimiento de ser observada era innegable. Ana decidió no quedarse mucho más tiempo. Salió rápidamente del cuarto, cerrando la puerta con cuidado. Mientras caminaba de regreso a su estación de trabajo, sentía que la experiencia la había dejado más inquieta de lo que había anticipado. La sensación de que algo estaba mal en el cuarto 315 no la abandonó, y se preguntó si había realmente algo más en ese lugar, o si su mente estaba jugando trucos con ella. El próximo turno, Ana trató de desenterrar más información sobre el cuarto 315, hablando con otros empleados y buscando en los registros históricos del hospital. Aunque no encontró respuestas claras, estaba decidida a entender el origen de la inquietante sensación que había experimentado. La historia del cuarto prohibido se estaba volviendo cada vez más personal para ella, y estaba dispuesta a descubrir lo que realmente había ocurrido allí. Ana decidió investigar más a fondo sobre el cuarto 315. Durante el turno de la noche, cuando el hospital estaba más tranquilo, encontró un momento para revisar algunos archivos antiguos en la sala de archivos del hospital. La mayoría de los documentos estaban en desorden, y el polvo acumulado indicaba que no se habían tocado en años. Después de revisar varios documentos, Ana encontró un archivo con una etiqueta desgastada que decía, "Incidente en el ala oeste". Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre. Dentro había varias notas y reportes médicos que, aunque estaban algo borrosos, contenían detalles preocupantes. La mayoría de los informes hablaban de eventos inexplicables y comportamiento errático de los pacientes que habían estado en el cuarto 315 antes de su cierre.
Uno de los informes destacaba un incidente particular: un paciente había sido encontrado en un estado de agitación extrema, afirmando haber visto sombras moviéndose y oído voces durante la noche. Los médicos habían intentado tranquilizarlo, pero su estado solo empeoró, y eventualmente fue trasladado a una unidad de emergencia psiquiátrica. El informe concluía con la nota de que el paciente había desaparecido poco después, sin dejar rastro. Ana se sentó en la sala de archivos, reflexionando sobre lo que había leído. Los documentos sugerían que el cuarto 315 había estado involucrado en una serie de eventos perturbadores, pero no proporcionaban una explicación clara. La sensación de que algo siniestro estaba relacionado con el cuarto se intensificó. Decidió hablar con algunos empleados antiguos para tratar de obtener más información sobre los incidentes descritos en los documentos. En una conversación con el Dr. Morales, un médico veterano que había trabajado en el hospital durante muchos años, Ana mencionó los informes que había encontrado. El Dr. Morales parecía visiblemente incómodo. No solíamos hablar mucho sobre eso, dijo él, evitando mirarla a los ojos. Eran tiempos difíciles, y no queríamos preocupar a los nuevos empleados con historias que no podíamos explicar. A veces, lo mejor es dejar el pasado donde está. A pesar de la evasiva respuesta del Dr. Morales, Ana sintió que estaba acercándose a la verdad. La conexión entre los eventos extraños y el cuarto 315 se hacía más evidente, y estaba decidida a descubrir el misterio que rodeaba ese lugar oscuro. La inquietud de Ana aumentaba con cada nuevo descubrimiento. Decidió que la mejor manera de entender completamente lo que estaba ocurriendo era buscar más a fondo en la historia del hospital. Sabía que los informes médicos eran importantes, pero también sentía que había algo más, algo que podía estar escondido en el ala oeste. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en busca de pistas adicionales, Ana encontró una caja de archivos parcialmente oculta detrás de una estantería en la sala de archivos. La caja estaba cubierta de polvo y parecía haber sido olvidada durante mucho tiempo. Dentro de la caja, encontró varios objetos, entre ellos un viejo diario con una portada de cuero desgastada. El diario parecía haber sido escrito a mano por alguien que había trabajado en el hospital durante los años en que ocurrieron los incidentes. Ana se sentó en el suelo, abriendo el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones y relatos sobre eventos extraños en el hospital. Lo que más le llamó la atención fueron las entradas que hablaban específicamente del cuarto 315. Una de las entradas más detalladas describía una serie de eventos que ocurrieron en el cuarto antes de su cierre. La entrada hablaba de un aumento en el número de pacientes que reportaban visiones y voces. El autor del diario mencionaba que los pacientes estaban aterrorizados, pero los médicos no pudieron encontrar ninguna causa física o psicológica para sus síntomas. La última entrada de esa sección del diario era particularmente inquietante: algo no está bien en el cuarto 315. Hay algo en el aire, algo que no podemos ver pero que se siente. Algo oscuro y siniestro. Ana sintió un escalofrío mientras leía. El contenido del diario coincidía con los relatos que había escuchado y los informes médicos que había revisado. Decidió que era el momento de volver al cuarto 315 y examinarlo de nuevo con la información que acababa de encontrar. Cuando llegó al cuarto, se sintió abrumada por una sensación de anticipación y miedo. A medida que entraba, sintió que el ambiente se volvía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de energía negativa. A pesar de sus temores, Ana estaba decidida a descubrir la verdad y enfrentar el misterio que había estado rodeando el cuarto durante tanto tiempo. Ana se adentró en el cuarto 315 con el corazón acelerado. La sensación de frialdad en el aire era más intensa que antes, y las sombras parecían moverse de manera inquietante con cada parpadeo de su linterna. A pesar del miedo que sentía, Ana se armó de valor y comenzó a examinar el cuarto minuciosamente. La habitación estaba en un estado lamentable, con muebles viejos y desgastados y paredes cubiertas de manchas. Ana notó que, en una esquina, había un armario que no había visto antes. Se acercó y, con esfuerzo, lo abrió. Dentro encontró varios objetos antiguos, un par de batas médicas manchadas y algunas cajas de medicamentos vacías.
Mientras revisaba el contenido del armario, Ana encontró un pequeño compartimento oculto en la parte trasera. Dentro había un viejo cofre de madera con una cerradura oxidada. Ana, usando una pequeña herramienta que había traído, logró abrir el cofre con algo de dificultad. Dentro del cofre había una serie de papeles, fotografías y una grabadora de cinta antigua. Ana comenzó a revisar los papeles, que eran notas y cartas escritas por un antiguo médico del hospital. Las cartas describían una serie de experimentos y prácticas poco ortodoxas que se habían llevado a cabo en el cuarto 315. Las notas hablaban de la experimentación con nuevos tratamientos para enfermedades mentales, algunos de los cuales parecían ser extremadamente controvertidos y poco éticos. El autor de las cartas mencionaba que algunos de los pacientes comenzaron a mostrar síntomas inusuales después de estos tratamientos, como alucinaciones y comportamientos erráticos. Las fotografías, aunque borrosas y descoloridas, mostraban imágenes de la ala oeste y de los pacientes en estado de angustia. En una de las fotos, Ana notó una imagen particularmente perturbadora, un paciente en una celda acolchada con una expresión de terror en su rostro, claramente en un estado de desesperación. Finalmente, Ana encendió la grabadora de cinta. La voz en la grabación era la de un médico que parecía estar en un estado de creciente angustia. Algo ha salido mal, decía la grabación. Los pacientes están experimentando cosas que no puedo explicar. Siento que estamos tratando de abrir una puerta que no deberíamos haber tocado. Las voces están creciendo más fuertes. La grabación y los documentos confirmaban los rumores y las historias que Ana había escuchado. El cuarto 315 había sido el epicentro de prácticas médicas oscuras y experimentos que habían dejado una marca duradera en el lugar. El descubrimiento era perturbador, pero también aclaraba la presencia de la energía inquietante que Ana había sentido. Con la nueva información en mano, Ana se preparó para lo que vendría. Sabía que el siguiente paso era confrontar lo que realmente estaba ocurriendo en el cuarto 315 y, tal vez, encontrar una manera de resolver el misterio que había estado atormentando al hospital durante tanto tiempo. Armada con la evidencia de los documentos y la grabadora, Ana sintió que estaba al borde de descubrir la verdad sobre el cuarto 315. Decidió que era el momento de enfrentar el misterio de manera más directa. Sabía que el hospital, aunque parecía estar en calma, tenía una atmósfera cargada de tensión que se intensificaba a medida que se adentraba en el ala oeste. Una noche, cuando el hospital estaba en su punto más tranquilo, Ana se dirigió nuevamente al cuarto 315. Esta vez, estaba decidida a confrontar lo que había estado acechando en la oscuridad. Llevaba consigo las notas y la grabadora, con la esperanza de que esos elementos pudieran proporcionar alguna clave adicional para resolver el enigma. Al abrir la puerta del cuarto, el frío y el silencio la envolvieron inmediatamente. Ana avanzó con cautela, sintiendo el peso de la presencia que había percibido antes. Se dirigió hacia el centro de la habitación, donde colocó los documentos y la grabadora sobre una mesa rota. Miró alrededor, buscando cualquier señal de que algo estuviera fuera de lugar. De repente, el ambiente cambió. Las luces parpadearon y el aire se volvió aún más frío. Ana sintió una presencia a su alrededor, como si estuviera siendo observada. Un susurro, apenas audible, comenzó a llenar la habitación, incrementando el ritmo de su corazón. Era como si las voces de los pacientes del pasado estuvieran intentando comunicarse con ella. Ana decidió encender la grabadora nuevamente y reproducir la grabación que había encontrado en el cofre. La voz del médico en la grabación hablaba de una puerta que no deberíamos haber tocado, y de voces crecientes. Mientras la grabación se reproducía, el susurro en la habitación se hacía más fuerte, y las sombras en las paredes parecían moverse de manera inquietante. A medida que la grabación avanzaba, Ana notó algo en una de las paredes. Un antiguo dibujo o símbolo estaba parcialmente cubierto por polvo y telarañas. Se acercó para examinarlo más de cerca. El símbolo parecía ser un conjunto de formas geométricas y líneas, algo que no podía reconocer de inmediato. De repente, una sensación de presión abrumadora la hizo tambalear. El cuarto parecía estar respondiendo a su presencia, y las voces se hicieron más intensas,
como si estuvieran tratando de transmitir un mensaje urgente. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que tenía que descubrir el significado del símbolo y lo que representaba. Decidió tomar una foto del símbolo y los documentos que había encontrado, y prometió regresar con la información a la mañana siguiente para hacer una investigación más profunda. Mientras salía del cuarto, no pudo evitar sentir que había dado un paso importante en la resolución del misterio, pero también que se estaba acercando a algo más oscuro y profundo. Ana pasó la noche revisando los documentos y la foto del símbolo que había encontrado en el cuarto 315. Con la ayuda de Internet y libros especializados, comenzó a investigar sobre el símbolo. Después de varias horas de búsqueda, descubrió que el símbolo era un antiguo emblema asociado con prácticas esotéricas y rituales de invocación. Su significado exacto estaba envuelto en misterio, pero parecía estar relacionado con la comunicación con el más allá y la apertura de portales entre mundos. El descubrimiento era inquietante. Ana no podía evitar pensar en cómo este símbolo podría haber estado involucrado en los eventos extraños del cuarto 315. Decidió que necesitaba hablar con un experto en el tema para comprender mejor lo que había encontrado. En su búsqueda de respuestas, se puso en contacto con un historiador local que había estudiado las prácticas esotéricas de la región. El historiador, el señor Fernández, accedió a reunirse con Ana en una biblioteca local. Cuando le mostró la foto del símbolo, él frunció el ceño y examinó la imagen con cuidado. Este símbolo, dijo el señor Fernández, se usa en rituales que buscan contactar entidades del otro lado. Es conocido por abrir puertas a otras dimensiones. En el contexto de un hospital, especialmente uno con un historial de prácticas controvertidas, esto podría haber llevado a consecuencias muy perturbadoras. Ana escuchó atentamente mientras el señor Fernández explicaba cómo tales símbolos podían influir en la energía de un lugar y atraer presencias no deseadas. Las prácticas en el cuarto 315, según él, podrían haber sido intentos de experimentar con lo desconocido, lo que podría explicar las perturbaciones y las experiencias de los pacientes. Con esta nueva información, Ana sintió que estaba cerca de descubrir la verdad. Decidió que necesitaba regresar al cuarto 315 para hacer una investigación más profunda. Armada con el conocimiento sobre el símbolo y la confirmación de que los rituales esotéricos podrían haber jugado un papel en los eventos del pasado, Ana estaba decidida a enfrentar lo que se encontraba allí. De vuelta en el hospital, Ana se dirigió al cuarto 315 una vez más. Esta vez, llevaba consigo equipos adicionales para registrar cualquier anomalía y documentar todo lo que encontrara. Al llegar al cuarto, el ambiente estaba tan inquietante como antes, pero Ana se sintió más preparada para enfrentar lo que sea que pudiera suceder. Se acercó al símbolo en la pared y comenzó a hacer un análisis más detallado. Mientras lo hacía, una presencia fría envolvió el cuarto, y las luces parpadearon nuevamente. Ana sintió que algo estaba a punto de ocurrir, algo que finalmente podría revelar el misterio que había estado investigando durante tanto tiempo. Ana se preparó para la última investigación en el cuarto 315. Con el equipo de registro y las notas en mano, entró en la habitación con una mezcla de determinación y temor. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y la sensación de frío era más intensa que nunca. Colocó una cámara y un micrófono en varios puntos estratégicos del cuarto para capturar cualquier anomalía. Mientras trabajaba, el ambiente comenzó a cambiar, el aire se volvió pesado y la sensación de ser observada se intensificó. Ana se acercó al símbolo en la pared, el cual había estudiado meticulosamente y estaba convencida de que era clave para entender los eventos que habían sucedido allí. Mientras examinaba el símbolo, notó que una de las luces de la habitación empezó a parpadear de forma errática. De repente, las sombras en las paredes parecían cobrar vida, moviéndose de forma inquietante. Ana sintió una presencia fría y densa a su alrededor, como si algo invisible estuviera en la habitación con ella. De pronto, el micrófono comenzó a captar murmullos indistinguibles. Ana ajustó el volumen y escuchó fragmentos de voces sollozantes y desesperadas. Las grabaciones de los pacientes mencionados en los informes se entremezclaban con las voces, creando una cacofonía de angustia y sufrimiento.
La atmósfera en el cuarto se volvió cada vez más opresiva. En medio de la creciente sensación de pánico, Ana decidió usar una técnica que había leído en uno de los documentos antiguos. Se sentó frente al símbolo y comenzó a recitar palabras que parecían ser parte de un antiguo ritual de protección. Mientras lo hacía, las voces y las sombras parecieron intensificarse, como si estuvieran respondiendo a sus palabras. De repente, hubo un estallido de energía, y las luces parpadearon violentamente. Ana sintió un dolor punzante en su pecho, como si una fuerza invisible estuviera tratando de atravesarla. Sin embargo, se mantuvo firme, continuando con el ritual y repitiendo las palabras con más fuerza. A medida que Ana recitaba las últimas palabras del ritual, las sombras comenzaron a disiparse y el ambiente se relajó gradualmente. El peso en el aire se aligeró, y el cuarto volvió a un estado de relativa calma. Las voces cesaron, y la sensación de presencia se desvaneció lentamente. Ana revisó las grabaciones y los documentos. Los murmullos y las voces habían desaparecido, y la atmósfera en el cuarto era ahora notablemente diferente. Parecía que el ritual había tenido éxito en calmar las energías perturbadoras que habían estado presentes. Sintiéndose exhausta pero aliviada, Ana salió del cuarto 315 por última vez. Sabía que había enfrentado una parte oscura del hospital y que su investigación había revelado secretos que no habían visto la luz durante mucho tiempo. Aunque el misterio del cuarto 315 había sido parcialmente resuelto, Ana comprendía que algunas respuestas permanecían ocultas, y que el hospital siempre llevaría consigo su carga de historias y enigmas no contados. Mientras caminaba por el pasillo, Ana miró una última vez hacia el cuarto 315. Sabía que, aunque había logrado desentrañar gran parte del misterio, el cuarto siempre guardaría un pedazo de su enigma, esperando a ser descubierto por alguien más en el futuro.